Bueno, ¿De qué vamos a hablar, señor? bueno, vamos a hablar ahora del tema Venezuela, tema que Tocamos tema Venezuela, que tema actualidad. Actualidad y arduo tema. Entre todo lo que vemos, intentamos tocar algunos temas que la verdad nos afectan a todos, ya sea a nivel país como a nivel regional, incluso a nivel mundial. Sí. Hay toda una problemática geopolítica en Venezuela. Parecida a la de Siria. Muy parecida a la de Siria, muy parecida a la de Afganistán, muy parecida a la de Irak, muy parecida a la de Libia, donde nosotros vemos que hay una problemática local, pero que esa es como un poco la excusa de intereses geopolíticos que buscan otras cuestiones. Lo mismo pasó acá con la Triple Alianza en el Paraguay. Claro, hace ya 100 y pico de años, pero en la época donde era presidente Mitre. Para no decir una local. Bueno, y para lo que vos comentás, Dani, es Paraguay era un país muy desarrollado, súper desarrollado, claro, el primero en Latinoamérica que tuvo luz eléctrica. Y para bajarlo se unieron los tres países con capital Argentina, Brasil y Uruguay, creo que era. Sí, con la Triple Alianza con capitales de Inglaterra, en ese caso. En esa época Inglaterra era el Estados Unidos de ahora, la potencia mundial. También pasó con Argentina, cuando Argentina creció, hay una frase muy conocida de Winston Churchill, que dice que no hay que dejar crecer a la Argentina, porque esto lo pueden buscar en internet, lo pueden chequear. Todo lo que se dice acá se puede chequear. La frase más o menos dice así: no hay que dejar crecer a la Argentina, hay que sabotear sus trenes, digamos, tirar abajo su industria, porque si crece Argentina va a arrastrar a toda la región y se va a convertir en una potencia. Winston Churchill, el famoso humanista, político, buena onda, diciendo que hay que bajarte. En una época fuimos potencia, estuvimos entre los 5 mejores fuimos potencia, la economía igual cambió mucho. En un momento eras potencia si tenías materias primas, después en el siglo XX con el desarrollo de la industria, ya antes con la revolución industrial en el siglo XIX, lo que te genera. ¿Por qué vos sos potencia? Porque vos tenés algo que genera mucho trabajo. Si vos tenés un desarrollo, si vos vendés al mundo cosas donde genera poco trabajo, vos hoy agarrás una cosechadora y con una sola cosechadora y una sola persona, un peón de campo, te siembra y te hace el arado y la cosecha de cuántas hectáreas de campo. Entonces eso no genera trabajo y eso genera problemas de distribución. Pero bueno, eso es harina de otro costal para es harina de otro costal hablando de siembra y de campo. Vamos a ver el tema de Venezuela. Vamos a hacer una cronología un poco cortita porque la gente ve mucha información pero no tiene información ordenada. Entonces vamos a tratar de informar un poco cómo se fueron desarrollando los eventos. Muchos títulos pero ningún contenido. Hay mucha información sesgada y no hay un orden de qué es lo que estuvo pasando. En Venezuela, bueno, todo el mundo sabe, estaba Chávez gobernando Venezuela como presidente. Chávez tuvo cáncer, hablando del cáncer. No recuerdo qué tipo de cáncer fue ahora, pero bueno, terminó muriendo, creo que fue en marzo del 2013, Chávez, de un cáncer. Y Venezuela, en la época de Chávez, antes de Chávez había otro presidente. Cuando asume Chávez al poder intenta hacer una revolución en lo que es Venezuela, intenta establecer un régimen donde se distribuya más la riqueza. Y todo esto fue acompañado con una suba internacional del precio del petróleo, que hizo que Venezuela pueda tener un modelo con altísima rentabilidad, pero con la problemática de que depende mucho del petróleo. No es como otros países. Argentina, si bien depende mucho de la soja, no depende tanto de la soja como si Venezuela del petróleo. Hay países... Claro, porque es un pozo Caracas. Por eso no tiene otra cosa, es petróleo. Puede desarrollar otro tipo de industria. ¿Qué sé yo? Japón es una isla. Japón es una isla que encima está en una falla del Pacífico donde ha habido terremotos. Por eso digo, se puede desarrollar. Pero bueno, en este caso en Venezuela no se diversificó su matriz productiva. En el 2013 muere Chávez. Maduro se vuelve a convocar elecciones, gana Maduro las elecciones, año 2015. En las parlamentarias de ese mismo año sorprendió, la convocatoria al Parlamento, a la Asamblea, al Congreso, lo que sería el Congreso de Venezuela, sorprendió el triunfo opositor, que fue muy grande y logró 2/3 del Parlamento, mayoría propia. Maduro, con el apoyo del Tribunal Supremo, por nosotros queremos acá informar, a nosotros no nos interesa la grieta, digamos. Nosotros somos periodistas, somos comunicadores. Nosotros queremos comunicar la información que pasa en Venezuela tratando de ser lo más objetivo posible. Y obvio, sí. En Venezuela hay problemas con Maduro. Maduro no es una persona... Pero no es el único problema Maduro. Pero también hay problemas con la oposición. O sea, ese eje central en Venezuela. Maduro no es un santo, Maduro no es Chávez.
pero la oposición tampoco es la Madre Teresa de Calcuta, y yo te diría que en parte en eso se basa el apoyo a Maduro. Pero bueno, Maduro, cuando gana las elecciones, la oposición, junto con el Tribunal Supremo, inhabilita a 3 legisladores que venían del estado de Amazonas, diciendo que esas elecciones habían sido no válidas, inválidas, las invalida, que habían sido fraudulentas. Basándose en que esas elecciones no fueron fraudulentas. Fueron fraudulentas. Saca a esos 3 legisladores y haciendo eso le saca la mayoría al Parlamento. Todo el mundo lo interpreta como... Está todo probado, todo. Es como todo. Maduro tiene sus pruebas para decirte que los legisladores no son válidos, que las tiene, pero todo el mundo lee esto como una jugada política de te saco la mayoría inhabilitándote a 3 legisladores. Todo depende de la prueba. Maduro tiene la prueba. Pero bueno, es raro, en principio es raro. La Asamblea de todas formas le toma juramento a esos 3 legisladores. Y entonces el Tribunal Supremo de Justicia, que sería como la Corte Suprema de Argentina, los declara al Congreso en rebeldía. Le dicen, ustedes no están haciendo caso, y anula la Asamblea. Hay un impasse entre el 2016 y el 2017 donde hay protestas, hay muchos muertos, hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela, hay criminalización de la protesta, hay muertos en la protesta, pero acá el tema es que los muertos no son solo los que protestan por la oposición. La oposición también hace marchas y matan a militantes del oficialismo. O sea que vos tenés... Casi una guerra civil. Vos tenés, no sé si es una guerra civil, pero tenés de los dos lados, ninguno es santo. Bueno, Maduro en el 2017 convoca una asamblea constituyente, pero el voto, esa elección es medio irregular, el voto se cuenta de una forma particular, donde la verdad que era muy difícil que gane la oposición. El sistema estaba diseñado de una forma muy particular, la oposición no se presenta y se realiza sin veedores internacionales, así que está bastante criticada esa elección, como que no es una elección limpia. La Asamblea, en vez de hacer una reforma constitucional, dice, bueno, yo ya que soy una asamblea originaria, asumo el poder del Parlamento, y en ese interín Maduro tenía que convocar un referéndum revocatorio que no lo convocó. Y además habían elecciones generales a gobernadores que, con la excusa de que el país estaba mal, Maduro no las convocó. Pero llegamos a octubre de 2017 con esta situación irregular. Maduro finalmente convoca elecciones. Las elecciones son limpias, hay veedores internacionales, se producen las elecciones a gobernadores y hay un amplio triunfo del chavismo. Maduro había postergado esas elecciones y cuando las hizo de una forma limpia, se presentó la oposición, hubo veedores internacionales. Entonces en octubre de 2017 ganó de buena ley. Entonces acá está el problema. Por un lado, algunas elecciones que no se hicieron, todo el mundo critica que no, la verdad que no representa al pueblo. Pero en el 2017 la última fue limpia. Las hizo, no sé si fue la última porque las últimas fueron a presidente, pero fueron las del octubre de 2017, fueron limpias y ganó de buena ley. Como Maduro ganó en el 2017, adelanta las elecciones a presidente y también las gana. Se sintió fuerte y las gana. Ahí esa elección la oposición no se presentó, hubo 40% de participación, no hubo veedores internacionales, por eso está fuertemente criticada. Llega el 10 de enero, Maduro asume la presidencia, jura, y tenemos acá la cuestión de esto que pasó con Guaidó y demás. Ese es más o menos el resumen de lo que pasa. El trasfondo de todo... Guaidó se estuvo estudiando en Estados Unidos, estuvo mucho tiempo... Aparte perdió las elecciones. Pero bueno, esto lo vamos a desarrollar más en otro programa, pero básicamente esta es el derrotero institucional. Ahora, el trasfondo de todo esto es una crisis geopolítica. Venezuela tiene una crisis económica, en parte por la baja del petróleo. Hay intereses geopolíticos que buscan que el presidente Maduro, digamos, sea sacado de su poder. En el 2002, cuando estaba Chávez y las elecciones no había ninguna crítica ni nada, también hicieron un golpe de Estado. O sea, esto no es que ahora... No es de ahora, eso. O sea, no es de ahora, viene de antes. Y bueno, esto lo vamos a desarrollar después.